Buenas tardes, bienvenidos a la Cátedra de Hermenéutica Jurídica de la Universidad de Tarapacá, donde vamos a revisar, o nos vamos a revisar fundamentalmente cómo se relaciona el concepto de la ética social, o de la ética como concepto general, con el ejercicio profesional que nosotros realizaremos como abogadas y abogados y abogadas, y cómo esto se conecta, es el desarrollo de la carrera de abogado, de jurista, de abogado litigante, finalmente esto se relaciona con este principio de la ética, ¿no? Donde existe toda una crítica, toda una relación de cómo nosotros buscamos este término de la justicia, ¿no? Y cómo este término de la justicia en sí mismo es un concepto que ustedes ya deben haber revisado, en sí mismo un carácter subjetivo, ¿no? Que es lo justo y quien determina cuando nosotros entendemos que nos encontramos ante justicia. Coincide que empecemos esta cátedra, o que yo empiece a grabar estas cápsulas hasta que ustedes determinen quiénes son todos los estudiantes que van a participar de esta cátedra, en el día lunes 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que creo que también se relaciona con la aplicación del derecho, se relaciona fundamentalmente con el ejercicio de la ética, y se relaciona fundamentalmente en cómo funcionaron nuestros tribunales, cómo funciona o qué ocurre cuando nos encontramos ante casos de detenidos desaparecidos, de violentación de los derechos humanos. Si nosotros entendemos que lo justo es aquello que se encuentra en el marco regulatorio, o lo que me dice un determinado juez en un determinado jueza en un determinado momento, o si es un concepto que va más allá de esto, y que por sí mismo nosotros entendemos, siempre incluye un concepto de subjetividad. Para la clase de hoy, entonces, yo voy a ocupar dos textos. Uno que es el de Ética Social, Fundamento y Finalidad de la Ética Jurídica, de José Galiano Jaén. José Galiano Jaén, yo creo que ustedes quizá no lo conocen, puede que lo conozcan, pero es un abogado, fue un abogado, falleció ya, realmente relevante para un día como hoy, el Día de los Detenidos Desaparecidos, en cuanto él fue abogado litigante que buscó o presentó diversas causas penales en Chile, buscando la defensa de diversas situaciones de violación a los derechos humanos, la defensa y protección de aquellos detenidos desaparecidos, como así también posibilitó que se persiguiera penalmente a Pinochet. Entonces, estamos hablando de una persona y de un abogado que probablemente uno no podría cuestionar su ejercicio ético, ¿no? Entonces, se los comento como un primer texto que voy a utilizar en el día de hoy, con algunas citas que voy a mencionar y que les voy a subir a la plataforma en cuanto a las hojas que voy a ocupar, y un segundo texto que voy a ocupar, que es un texto un poco más moderno del año 2018, que se llama Argumentación Jurídica y la Ética de la Virtud, de Tasia Aránguez Sánchez, que nos enseña sobre ética jurídica, sobre hermenéutica, sobre lo que nosotros estamos revisando hoy, desde un punto de vista un poco más práctico, para que ciertos términos que se vuelven un poco más confusos o un poquito más difíciles de entender, se hagan más fáciles de entender en una clase o una cápsula como la que estoy grabando. Sobre la idea de la ética, creo que es importante decir algunas nociones o decir algunas frases o citas que cita Galeano. Y una primera cita que me parece relevante es que nos habla sobre la virtud. Y sobre la virtud nos indica que la virtud es una disposición del alma conforme a la razón y elegible por sí mismo, no por miedo, ni por esperanza, ni por algún bien externo, sino porque en ella, en la virtud conforme a la razón, se encierra la felicidad. Y es como es que está en el alma para la igualdad y paz de toda la vida. Y esto lo decía Cleantes, un filósofo estoico en el siglo III a.C. Además, menciona otra cita que me parece también relevante, que me habla que cuando se vive en una sociedad en que las leyes han consolidado la igualdad y la frugalidad, estas mismas virtudes son estimulantes de la solidaridad e inspiradoras de la razón. Y esto lo dijo Charles Montesquieu, cuando hablamos de lo saben, de todas maneras se lo reitero, cuando hablamos de Charles Montesquieu, estamos hablando de un filósofo francés, muy relevante en derecho, entre otras áreas, y él vivió entre los años 1689 y 1775, es decir, estamos hablando de este concepto de la virtud, la igualdad, la ética, todo relacionado ya en nuestro contexto histórico. Y yo les mencionaba hace un rato que cuando hablamos de ética, cuando hablamos de todo este concepto de la justicia, cuando hablamos del ejercicio ético de la profesión de la abogada y el abogado, uno tiene que
que ver o relacionarlo como nosotros hablamos desde este ejercicio del derecho, desde un punto de vista ético, cómo nosotros entendemos que se produce este comportamiento ético especialmente deseado y se relaciona fundamentalmente con el término justicia. Porque finalmente cuando hablamos de las y los abogados, si buscamos dentro del origen de la misma palabra abogado, que proviene de advocatus, tiene que ver en un principio como a este defensor de un tercero. O sea, fundamentalmente nosotros, los que escogimos esta opción, los que escogimos ser abogadas y abogados, en un principio, tenemos en mente, o debiéramos tener en mente, este principio de la justicia, ¿no? Y de la obtención de este bienestar final. Y cuando hablamos de este bienestar final y cuando hablamos de la justicia, no nos referimos exclusivamente al interés de nosotras o de nosotros como individuos, sino que nos referimos a este interés de carácter colectivo, al bienestar de los terceros y el bienestar o buscamos lograr el bienestar de quien nosotros estamos representando. Que ustedes lo van a ver en la realidad, sea que sean abogados litigantes, sea que sean investigadores, sea que sean jueces o juezas, etcétera. En todos los casos, nosotros siempre vamos a trabajar teniendo en mente también los intereses del colectivo y si hablamos específicamente de los abogados litigantes, van a tener que actuar teniendo en mente siempre presente que no están actuando solo por su propio interés, sino que están actuando representando a un tercero que no puede defenderse jurídicamente y que requiere de nosotros. En esta idea de la discusión que yo les mencionaba cuando se habla de, les he mencionado varias veces el criterio de la justicia. El criterio de la justicia es un concepto muy discutido en cuanto en sí mismo incluye un concepto, en sí mismo es un concepto que es absolutamente subjetivo. Lo que es justo para mí puede que sea injusto para un tercero, o que lo que yo considero que sea justo, o lo que el tercero considera que es justo, yo puedo considerarlo como injusto. Entonces ahí está el punto o relevante de poder determinar cuándo nosotros entendemos que nos encontramos ante algo que es justo. Para nosotros poder entender estos conceptos de la justicia, ocupo el texto de Argumentación Jurídica de la Ética de la Virtud, quien me habla sobre algo que se llama una perspectiva comprometida de la praxis jurídica, es decir, cómo nosotros desde el ejercicio del derecho nos comprometemos hasta esta perspectiva de la justicia. En esta idea nos dice que imaginemos que nos encontramos en una amena cena navideña junto con un grupo de personas que probablemente ustedes muchas veces han encontrado que comparten nuestra profesión jurídica, es decir, nos encontramos en una conversación donde todas y todos somos abogadas y abogados. La conversación nos resulta interesante ya que estamos hablando sobre el papel que creemos desempeñar en la sociedad y sobre cómo tratamos de realizar nuestro trabajo del modo más ético posible. Esta es la discusión que se está dando entre estos iguales, que todos son abogados y abogadas, y sobre qué entienden que sería el desarrollo más ético de la praxis jurídica, o sea, de la práctica jurídica. La dinámica de la conversación, aderezada además con una copa de vino, nos ha conducido a una reflexión sobre los derechos humanos y sobre la noción de dignidad, que si nosotros pensamos en Chile es una discusión bastante sensible, en España probablemente también, este texto es español, y así en muchos otros lugares quizá la conversación dada entre estos abogados y abogadas discutiendo sobre esta relación de los derechos humanos y sobre la dignidad va a ser una discusión que puede dar a muchos debates y muchas interpretaciones diversas. En este momento, dándose esta discusión sobre derechos humanos y la noción de dignidad, Claudia expresa que estos conceptos no le parecen simples normas, sino que para ella son nociones que le orientan en el día a día. Claudia considera que lo que ella hace día a día está orientado por este concepto de la ética jurídica y que la praxis jurídica se lleva siempre con este principio transversal. María añade a lo apuntado por Claudia que ella se considera una abogada comprometida y que procura que su trabajo sirva para promover la justicia en su entorno. En este momento, en esta discusión que se estaba dando en esta cena navideña entre abogadas y abogados, llega Aurelio, que llega un poquito retrasado a esta reunión, y se aproxima a este grupo con un paso decidido que le caracteriza y con su sonrisa resplandeciente, y recuerda ligeramente a los anuncios de los científicos, dice este libro. Viste con un impoluto traje, luce con su muñeca de ese reloj fantástico, dice, y sueña con poder comprarse. Aurelio nos dice lo siguiente: hablar de derechos humanos es una pérdida de tiempo. La ética, la justicia, son conversaciones eternas que no conducen a ninguna parte. Palabras vacías.
yo digo una cosa y tú dices la contraria. No nos vamos a poner de acuerdo, yo te voy a decir en qué consiste esta profesión. Aurelio acompaña estas palabras con un gesto en el que inclina sobre el grupo, especificando o significando una importante confesión. La abogacía consiste en ganar. Mientras dice esto, le da un golpecito a su fantástico reloj. En el derecho no hay buenos ni malos, hay ganadores y perdedores. El abogado tiene que servir a los intereses de su cliente y salir victorioso sea cual sea la causa. La justicia es algo demasiado relativo. No hay malvados que no merezcan la mejor de las defensas. Este discurso de la dignidad es para contárselo al juez de manera convincente, pero nosotros no vamos a ser tan estúpidos como para dejar que un idealismo ingenuo nos ponga límites. Aurelio rodea la mesa con la mirada buscando que el resto de colegas que se encuentran presentes en esta cena estén de acuerdo con lo que él dice, y entonces se dirige hacia María y le dice: aspirar a ser una abogada comprometida no es otra cosa que elegir ganar menos dinero del que podrías ganar. Con el tiempo te darás cuenta de que la gente a la que defiendes no es mejor que los demás, y de lo que tú te creías que era lo justo, en realidad era solo el glamour de una causa perdida. Este personaje, que se ha presentado y que este texto llama Aurelio, es uno de los personajes claves de la cultura contemporánea, que probablemente nosotros nos hemos encontrado muchas veces con Aurelio. Yo no se ofenda a nadie si es que alguien efectivamente se llama Aurelio o conoce a algún Aurelio, no es solo un ejemplo. Las personas que suscriben este discurso de este personaje al que nosotros llamamos Aurelio, que el texto llama Aurelio, se adhieren sin saberlo al rol que MacIntyre denominó el gerente. El gerente es alguien que piensa que su trabajo consiste en aplicar técnicas y en obtener resultados de forma eficiente. No se cuestiona los fines, pues piensa que estos ya están dados de antemano. Los objetivos los pone la clientela o la persona que está al mando. El gerente enajena su responsabilidad, él no diseña las reglas del juego, sin embargo obtiene un rédito de dicho juego, es decir, una ganancia. El gerente quiere ser el mejor jugador, el que siempre gana. Si alguien cuestiona su falta de escrúpulos morales, señalará que él se limita a seguir las reglas y que las reglas son la única certeza que tenemos en la vida. Al fin y al cabo, opina el gerente, morales hay muchas. En la mentalidad de Aurelio se aunan una filosofía basada en el relativismo moral, una visión técnica de la práctica jurídica y una perspectiva legalista del derecho. El presente trabajo entonces puede leerse como una réplica a Aurelio basado en la propuesta del paradigma de la ética de la virtud. Una visión humanista y comprometida con la visión y la praxis jurídica y una perspectiva hermenéutica del derecho como trasfondo. La visión gerencial de las profesiones jurídicas se encuentra por doquier y la teoría del derecho que se imparte en las facultades, marcadamente positivista, no facilita la adopción de una perspectiva comprometida con la labor jurídica. La visión de la moral como algo separado del derecho deja el campo abierto a la codicia de la gente. Por estos motivos se considera que es importante desarrollar una visión práctica jurídica, de esta praxis jurídica, que sin alejarse del suelo cuente con la ética como parte esencial del trabajo jurídico. Este es el objetivo que se intenta en este texto y es el objetivo que yo tengo en esta pretensión o en esta clase sobre la ética jurídica, sobre la hermenéutica. Es decir, que cuando nosotros probablemente ustedes son alumnos de cuarto año y hasta este punto a nosotros siempre se nos ha enseñado el derecho desde un punto de vista extremadamente positivista, y esto derivado de finalmente la escuela de Kelsen. Como nosotros entendemos a veces de lo justo, caemos un poco en este pensamiento que se expresa en este personaje, no Aurelio, ¿no? En creer que nosotros consideramos que algo es justo si consideramos que esto está aprobado normativamente o porque el marco jurídico aparentemente o las reglas del juego parecieran decirme que yo no debiera cuestionarme éticamente lo que yo hago. La idea de involucrar el concepto de la ética de la virtud, el concepto de argumentar, buscar que la argumentación jurídica no sea o nos convierta a nosotros, a ustedes como abogadas y abogados, y a mí como abogada, eventualmente en ser como técnicos del derecho. Nosotros no somos técnicos del derecho. Es decir, ustedes no están estudiando en este momento para en adelante solo repetir el marco normativo sin buscar, por ejemplo, generar algún cambio o sin buscar, por ejemplo, en que su ejercicio, la praxis jurídica que ustedes realicen, siempre
trabajado y pensado desde la dignidad humana y pensado desde la justicia y pensado también hacia el bienestar común. Es decir, no quedarnos en esta noción de Aurelio de exclusivamente pensar en el bienestar de mi cliente, no pensar en las decisiones que yo tomo, sea como por ejemplo como abogada litigante en lo civil, como abogada litigante en lo penal, cuando presento un recurso, hasta dónde puede llegar mi posibilidad de oferta de defensa que yo puedo entregar a un determinado cliente. Yo puedo hacer todo lo posible. Eso implica, si yo quiero ganar, si mi objetivo como abogada, si su objetivo como abogado o abogada es exclusivamente ganar, ¿puedo hacer todo aquello? Si mi meta final en ninguna parte incluye este concepto de la ética, si ninguna parte incluye el bienestar social por sobre el bienestar individual, porque si yo trabajo desde el punto de vista del derecho como abogada, teniendo en mente este principio de la ética, el principio de la justicia, el principio del bienestar social, como también el bienestar individual, eso me va a dar algunos límites en mi ejercicio. Por ejemplo, si yo estoy ejerciendo como defensora penal, en ningún caso voy a siquiera considerar la posibilidad de mentir para poder beneficiar a un determinado cliente con el argumento tan simple, ¿no?, de este técnico jurídico, que nosotros no somos este técnico jurídico, y cuando técnico jurídico no me refiero de una forma como desprecio, sino que me refiero desde un punto de vista, cuando hablo del técnico jurídico, es decir, una persona que solamente aprende o repite tecnicismos, aprende o repite artículos, aprende o repite códigos. A eso me refiero cuando hablo de este técnico jurídico, no me estoy refiriendo a una carrera en particular. Nosotros somos más que eso. Ustedes, al cuarto año ya y desarrollando hasta ese punto, probablemente durante todas las cátedras que ustedes han tenido en derecho, se les enseña el derecho objetivo, pero una vez que se les ha enseñado el derecho objetivo, además de enseñárseles el marco normativo, también se les enseñan una serie de principios doctrinarios, y dentro y transversalmente a todos estos principios están dentro de las decisiones que ustedes tomen este principio de la ética social, la ética jurídica, ¿no? Cómo yo fundo o puedo combinar estos dos principios para que cuando ustedes finalmente ejerzan, siempre tengan en mente este límite, ¿no? Sabiendo que este límite no solo beneficia a su cliente en particular, no solo los beneficia a ustedes sobre las decisiones que van a tomar como abogadas y abogados, sino también el peso y beneficio que tiene para la sociedad el ejercicio de las abogadas y abogados, ¿no? Aquellos que cogimos esta carrera porque queremos defender a terceros. Por eso escogimos esta carrera. De eso se trata, para eso se creó, cuando se generó la carrera de abogado y de abogada, se generó teniendo en mente la defensa de terceros que no pueden defenderse por sí mismos. Nosotros tenemos eso en mente y siempre lo vamos a tener en mente, independiente de cuál sea el ejercicio en particular que nosotros realicemos en el derecho, independiente de para quién trabaje. A esto se refiere, en principio, esta noción que nosotros estamos revisando aquí sobre la ética jurídica y por qué es tan importante esta idea como de una especie de nueva retórica cuando hablamos de ética jurídica. Y esta nueva retórica se deriva de un autor que se llama Perelman y que considera esta compuesta dentro de este ejercicio del derecho, dentro de este marco normativo que nosotros comentábamos hace un rato, también incluyendo este concepto de la ética. Hace un rato yo les mencionaba además que cuando nosotros hablábamos de un ejercicio más bien positivista del derecho, que es lo que nosotros hemos aprendido hasta este punto, nosotros tendemos a creer que el marco normativo, es decir, los códigos, la legislación nacional en sí misma, y esto deriva de lo que nosotros hemos estudiado dentro de los primeros años del derecho, derivan de un ejercicio absolutamente objetivo del derecho, ¿no? Y donde la norma, nosotros no nos cuestionamos su origen, sino que la respetamos. Lo que está bien, ¿no? Nosotros tenemos que, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que respetar las normativas nacionales de acuerdo, ¿no?, al marco normativo que nosotros actualmente tenemos. Ahora, esta idea del objetivo del derecho es algo que también se relaciona con lo que estamos revisando en la argumentación jurídica y que estamos revisando también en esta idea de la ética y ética jurídica, con respecto a cómo se origina el derecho. El derecho en sí mismo, los códigos, las legislaciones, como bien hemos podido ver quizá en este último proceso, del proceso constituyente nacional, y durante todo este último ejercicio del Parlamento, que durante toda esta etapa de COVID, nosotros hemos podido quizá ver más visualmente a través de plataformas electrónicas, debido a que nos encontrábamos en casa y porque no podíamos salir,
pudimos ver cómo se va dando la discusión jurídica para generar una determinada normativa. Nosotros sabiendo esto, nosotros conociendo esto, podemos ver que el derecho no es absolutamente objetivo, como nosotros creíamos quizás hasta este punto, a cuarto año de derecho. En la realidad, el derecho es objetivo y en sí mismo demuestra una serie de valores, y el contenido que tienen los códigos, que tiene el derecho, también incluyen un contenido, en algunos casos, dependiendo del valor que se haya querido dar a esta normativa, como incluso un contenido moral. Pensemos en nuestra Constitución actual, donde dentro de nuestras garantías, dentro de todo lo que se regula, dentro de la Constitución se menciona a la familia, ¿no? Por dar un ejemplo, me refiero de carácter moral dentro de la Constitución, si bien puedo dar muchos otros ejemplos. Entonces, este carácter objetivo del derecho no es tal en cuanto toda normativa jurídica implica alguna decisión detrás de esto, y también es una expresión de quien en ese momento ejerce el poder. Entonces, me gustaría que eso nos quede claro para que cuando ustedes pues tengan que argumentar en lo futuro, entiendan también qué ocurre con el marco normativo, y que el hecho de que nosotros nos encontremos ante una normativa no implica por sí misma que ésta carezca de un valor o sea absolutamente objetiva, y por tanto yo debo respetarla. Si ustedes estuvieran acá presentes, nosotros podríamos conversar, que es algo que probablemente lo vamos a hacer cuando tengamos clases, sobre qué harían ustedes si se encuentran ante una normativa injusta. Si a mí se me indica o se logra dictar una normativa que me obliga a hacer algo que yo considero que no está de acuerdo con los valores o con aquella ética jurídica que nosotros estamos conversando, ¿debo hacerlo por el hecho de que existe, de que es una normativa que ya está creada y que cumplió con todos los trámites que establece la ley, pero en sí misma es injusta? ¿Significa yo que debo obedecerlo? Pensemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el caso de la legislación norteamericana. En la legislación norteamericana, años atrás, existían diferencias legislativas, cómo yo aplicaba el derecho para las personas blancas y para las personas negras. Esto existió y era real, y así también en África nosotros teníamos normativas sobre el apartheid, donde teníamos una reglamentación para la población blanca de África y para la población negra. Esto significa, fíjense, para que ustedes vean cómo el derecho en sí mismo no siempre es bueno y no siempre es objetivo, y que nosotros igual tenemos que cuestionarnos a veces sobre la aplicación de una determinada norma. El hecho de que una norma haya sido redactada y que haya cumplido con todos los requisitos que establezca la ley no hace que ésta sea justa. Y esto es lo que estamos discutiendo en este punto. Si ustedes estuvieran aquí, quizás lo podríamos conversar un poquito más. Porque quizá en algún momento el marco normativo establecía situaciones que eran abiertamente injustas, y que de hecho en el caso que yo les daba como ejemplo, en el caso norteamericano, debido al mismo malestar social, debido al mismo ejercicio de muchas abogadas y abogados y en el reclamo continuo en el tiempo, implicó que al día de hoy haya cambiado la legislación y actualmente no sea factible que yo pueda hacer diferencias raciales de ese tipo en una normativa o en la aplicación de determinadas penas, solo en virtud de diferencias raciales. Lo mismo en África, ¿no? No podría hacerlo al día de hoy. Entonces, esto me da una valoración, o yo verdaderamente poder entender esta normativa y entender que el hecho que haya cumplido con todos los requisitos que establezca la ley no implica que una normativa no pueda ser cuestionada al menos, ¿no? No que yo lo esté llamando a interrumpir o no obedecer el derecho, pero sí cuestionarse cuando consideramos, sobre todo desde el punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista del ejercicio de la profesión como abogadas y abogados, qué es lo justo y lo injusto, ¿no? Y si nosotros estamos obligados siempre a obedecer una normativa solo por el hecho de existir en la norma. Esa es finalmente lo concreto de lo que estamos conversando ahora. Ya, y es aquí donde nosotros nos preguntamos qué sucede cuando hablamos de las virtudes de la persona juzgadora. En esta lógica, nosotros tenemos que llegar a Aristóteles y el ethos, es decir, esta idea cuando hablamos de la forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos. Esto es un concepto general que busqué para que se pudiera entender el concepto de ethos por si alguien no lo conocía. Ethos para Aristóteles es una de las tres vías de la persuasión, junto con el logos, razón, y el pathos, emociones. Y consiste en que la persona que está expresando determinadas ideas proyecte una imagen de credibilidad.
Sin embargo, el ethos, en el sentido más amplio y complejo, se entiende como un carácter que aglutina estas virtudes intelectuales y éticas. En esta idea de cómo yo uno esta concepción de la ética con el ejercicio de la praxis del derecho. Este carácter se configura como un modelo de excelencia que manifiesta a la persona humana en todo el esplendor de sus capacidades. Lo importante no es que la vida virtuosa de la persona oradora facilite la persuasión, sino que el dominio y el ejercicio de la palabra, conseguida como expresión artística, intelectual y democrática, constituya la máxima expresión de un hermoso modo de vida que es valioso por sí mismo. En este sentido, hablar de ethos de la persona juzgadora es hablar de las virtudes judiciales, ¿no? Aristóteles propuso en su tiempo un modelo de virtudes judiciales que pretendían expresar las nociones de excelencia intelectual y moral de la Grecia clásica. Sorprendentemente, este ideal humanista sigue siendo un modelo de excelencia perfectamente válido para quien hoy se dedique a ser juez o jueza. Las causas de esta extraordinaria vigencia posiblemente estén en que los derechos humanos contienen una idea de la dignidad humana y de la promoción de la democracia que se encuentra un fácil apoyo en los modelos clásicos de la virtud. No en vano existe una conexión entre el humanismo neoclásico jacobino y el surgimiento ilustrado de los derechos humanos. Porque pensemos, cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de nociones relativamente modernas. Ustedes probablemente lo vieron en el ramo de Derecho Internacional Público o en el electivo de especialización que creo que tienen de Derechos Internacional de los Derechos Humanos. Creo que lo tienen dentro de su malla. Según este modelo aristotélico, la prudencia es la principal virtud judicial, que significa que alguien sabe lo que debe hacer en cada situación y que significa también encontrar el equilibrio adecuado de relación en el caso concreto. La prudencia, y esto es algo que señala un autor que se llama McIntyre, requiere de una combinación entre intelecto y la experiencia práctica. Es decir, cuando nosotros hablamos, y esto tiene que ver con la conexión de la praxis del derecho y la ética, cuando nosotros hablamos del ejercicio que hacen los jueces o juezas, estamos hablando que su ejecución, que tiene que ver también con lo que nosotros estábamos conversando en el ejercicio como abogadas y abogados, con esta conexión entre lo objetivo del derecho, lo que nos vemos en los textos jurídicos, como así también la experiencia de ese juez y jueza en particular. Es decir, no fallan nuevamente como meros ejecutores del derecho, es decir, yo considero que cierta normativa se aplica y con esto decido, sino que también va a tener que ver este ejercicio del juez y la jueza con esta experiencia práctica que este juez y jueza tienen. No es una especie de astucia que enlace medios para cualquier fin, sino que consiste en que la persona juzgadora localiza rápidamente cualquier precedente aplicable y supone elegir la solución que mejor se adapte a los valores morales en juego. Es decir, nuevamente, que en esta decisión que tomen los jueces o juezas se involucran estos valores morales, estos valores éticos en el ejercicio de la justicia, ¿no? Si lo pensamos nuevamente dentro del marco que yo le estaba dando a este día especial, como lunes 30 de agosto, como Día Internacional del Detenido Desaparecido, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, el cómo fallaron nuestros tribunales en el tiempo de dictadura, donde el fallar de una manera determinada podría haber traído graves consecuencias para esos jueces o juezas, o una vez terminada la dictadura y cuando nos encontramos en gobiernos de la concertación, recién volviendo desde la dictadura, ¿cómo fallaron nuestros tribunales? ¿Fallaron teniendo en cuenta estos valores morales? ¿Es malo? Y esto es una pregunta que les hago para que se la hagan ustedes de forma privada, ya que no estamos conversando de forma directa. ¿Es malo que yo involucre valores morales y éticos en la forma en que yo falle? Yo voy a ser jueza o fui juez en el caso de ustedes. ¿Uno podría decir que es algo malo? ¿Podría yo decir que incluir estos factores de carácter subjetivo en la decisión podría ser de un fallo que pudiera tener alguna afectación a los derechos de quienes participan de esta discusión en particular? Según lo que estamos estudiando ahora de esta conexión de la ética y esta conexión de la ética
con el ejercicio de la praxis del derecho, no, en sí mismo no es un contenido negativo, entendiendo que es un valor que se ocupa como aplicación de la praxis jurídica, teniendo siempre en mente estos principios, estos valores éticos, jurídicos y estos fines de carácter moral, que también tienen que ver, ¿no?, con esta discusión que yo le decía, y la moralidad no entendiéndola como un concepto conservador, sino la moralidad desde el punto de vista de Aristóteles, ¿no?, de este modelo inicial. Para Aristóteles no existe la posibilidad de que un juez o jueza deje de lado la reflexión ética. Es decir, un juez o jueza en todo fallo, en toda situación que vaya a analizar, siempre va a actuar pensando o actuando en virtud de esta reflexión ética. Es decir, no se puede tener una inteligencia puramente técnica, nuevamente. Tanto en el ejercicio como juez, como jueza, como el ejercicio como abogada y como abogado, nosotros no podemos ejecutar el derecho como un mero tecnicismo. No podemos convertirnos en este personaje Aurelio, donde nosotros repetimos las reglas del juego, indicamos que nuestra decisión y nuestro consentimiento y en la forma en que nosotros operamos como abogadas y abogados obedecen a un determinado modelo. No. El como nosotros operamos como abogadas y abogados, como operamos como juezas o como jueces, obedecen siempre a nuestros valores éticos y obedecen siempre a estas decisiones que nosotros tomamos. Sí hay un marco normativo que nosotros hacemos respetar a la hora de tomar determinadas decisiones, pero no es esta la decisión absoluta de carácter objetivo que me lleva a la resolución de un caso. Siempre va a haber un elemento subjetivo y siempre este elemento subjetivo va a involucrar esta ética del juzgador o de la juzgadora, o en su caso, la ética del o la abogada. Es fundamental esta noción que estamos conversando ahora, porque este espíritu de pensar que es posible que nosotros podamos obtener resoluciones que sean absolutamente objetivas, es como, o este carácter puramente técnico del derecho es algo posible de realizar. En la realidad es algo imposible, tanto desde el punto de vista del ejercicio que va a realizar el juez o la jueza, como así también del mismo marco normativo que hemos estado conversando desde el principio de esta clase. Es decir, si yo entiendo que el derecho en sí mismo no es el resultado de un proceso absolutamente objetivo ni me da una verdad absoluta e indiscutible, si yo entiendo o empiezo desde esa premisa, entonces entiendo también que el ejercicio de la judicatura, el ejercicio de un juez o una jueza, también se relaciona con esta noción, y esto mismo implica que a la hora de fallar, mi juicio va a estar siempre afectado o siempre va a incorporar este valor ético, ¿no? El valor de la ética jurídica y aquella ética que yo ocupo a la hora de fallar. Es decir, yo no solamente defiendo o llego a una determinada resolución basado en el marco normativo, sino también en este componente ético, por ejemplo, en cómo yo busco fundamentar una determinada sentencia. No lo hago exclusivamente desde el punto de vista de citar determinadas normas, si bien lo hago porque es una obligación que nosotros tenemos de fundamentar nuestras decisiones, y somos jueces y juezas, desde el punto de vista del derecho, pero a la vez vamos incorporando otros factores que nos ayudan o nos hacen visibilizar esta idea de la ética jurídica. Como les digo, ¿por qué el que nosotros pretendamos decir que este ejercicio del derecho, que es absolutamente objetivo, es algo imposible de lograr incluso desde la misma génesis del derecho? Porque en sí mismo no es absolutamente objetivo. Tal como indica McIntyre, señala que en la sociedad actual se dicen cosas como sé buena y dulce, señorita, y deja la inteligencia para otros, y añade que la alta cultura también contiene ese tópico. Así vemos que Kant distingue entre la buena voluntad, que es condición suficiente para que seamos buenas personas, y el saber cómo aplicar normas generales a casos particulares, que es una habilidad intelectual. Esta es una distinción que hacía Kant en su momento cuando finalmente habla de esta idea del distinguir la buena voluntad de esta habilidad intelectual de aplicar normas generales a casos particulares. Es decir, ¿a qué se refiere o por qué el autor cita a Kant en esta explicación? Es decir, no solamente se refiere a la buena voluntad que pueda tener un determinado juez o jueza, sino que se refiere a esta habilidad intelectual que tiene la jueza o el juez en la aplicación de estas normas generales, por ejemplo, en las reglas que contiene el Código Penal y cómo aplicarlas a los casos concretos, ¿no? Y aplicarlas entendiendo esta inteligencia o esta especial habilidad intelectual en la aplicación de la normativa que es de carácter general, que no piensa en casos concretos,
cómo yo lo realizo. Y esto siempre incluye un valor, este valor de la ética. Por tanto, para Kant se puede ser a la vez una buena persona y estúpida, mientras que Aristóteles vincula ambas cualidades. La inteligencia práctica requiere preocupaciones éticas. MacIntyre sostiene que la sociedad actual no parece compartir este parecer de Aristóteles, es decir, el que uno pueda ser bueno y a la vez inteligente. Y la modernidad ha consagrado a la persona gerente, ¿no? Este personaje del Aurelio, creo que le decía el libro, que es alguien que presume de su experticia al conectar medios y fines de manera valorativamente neutra. Es decir, nuestra sociedad nos ha llevado a valorar más a estas figuras del gerente, a esta figura de Aurelio, que no se cuestionan los fundamentos éticos y morales de su conducta, sino que meramente es un ejecutor del derecho. Y de hecho, en su explicación, cuando estaban discutiendo sobre la ética y los derechos humanos, indica que sus pretensiones son aquello que le indica el marco normativo, que hablar de derechos humanos o buscar el comportarse de una forma ética, dentro de todo nos va a llevar como un mal resultado económico, es decir, este gerente Aurelio. Junto con esta idea que nosotros nunca debiéramos ser, porque no sería un buen ejercicio, ni tiene que ver con el origen de lo que significa ser un defensor de terceros, esta idea de la racionalidad técnica. Nosotros no somos meros ejecutores del derecho. Nosotras no somos meros conocedores del derecho y que lo aplican solamente a casos concretos y que solo nos sometemos a estos valores establecidos por este marco normativo objetivo. Junto con esta idea de la racionalidad técnica, es decir, Aurelio, la modernidad ha consagrado la idea de la racionalidad pura, que extiende sus tentáculos dentro de la teoría del derecho. Sin embargo, como señala otro autor, que es Nussbaum, Aristóteles considera que un estudio sobre la justicia tiene que hacerse teniendo en cuenta la racionalidad de una persona real y no una racionalidad idealizada y perfecta. La justicia es cosa de personas, no de bestias ni divinidades, pues la razón humana con sus debilidades es la única que puede comprender el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Nussbaum señala en relación con esta idea que en Aristóteles sigue la tradición filosófica que se remonta a Heráclito, según la capacidad de utilizar el sustantivo justicia, se basa en la experiencia de la necesidad y escasez que conducen a defender a una persona juzgadora prudente y desarrolla su intelecto de forma sensible, sin descender a sus emociones, y juzga desde su experiencia la vulnerabilidad humana. Esto tiene que ver cuando hablamos de que nosotros juzgamos o cuando actuamos desde como juzgadores, teniendo, y de hecho es algo que dentro de nuestro modelo jurídico nosotros tenemos esta idea de la conducta del personaje ideal, ¿no? Probablemente ustedes lo habían visto o lo conocen desde el punto de vista del derecho privado, y puede que lo hayan conversado también en derecho penal. En algún momento, cuando digo derecho privado me refiero a derecho civil en general, sobre esta idea de, bueno, aparte que nosotros tenemos una legislación extremadamente paternalista del buen padre de familia, y esta noción del buen padre de familia, que probablemente ustedes también conocen porque tuvieron derecho romano, me da la impresión que desde el primer año, instituciones de derecho romano tuvieron diversos ramos de derecho romano, probablemente saben que el buen padre de familia se deriva de una noción que existía ya en el derecho romano, como una conducta del hombre medio, o de este hombre ideal, ¿no? Que uno busca adoptar en el derecho, ¿no? Y que finalmente va a determinar si una determinada conducta, yo entiendo que adolece de culpa, dolo, etcétera, ¿no? Que son cosas que ustedes probablemente ya revisaron en derecho civil en su momento. Entonces la idea es que cuando nosotros actuemos como juzgadores o como juzgadoras, no lo hagamos desde un punto de vista o esperando, juzgando que la gente se comporte de acuerdo a un estándar ideal inalcanzable de conducta, sino que nos referimos a esta como concepto de la persona media, ¿no? Y no del buen padre de familia en el aspecto que el buen padre de familia es un concepto absolutamente paternalista y que ya en sí mismo es un concepto que podríamos cuestionarnos en cuanto a la naturaleza de este fin ideal, porque finalmente lo que me dice Aristóteles y lo que me dice Nussbaum, hablando de Aristóteles, es que cuando actuamos como juzgadores, cuando hablamos como juzgadoras, lo hacemos conociendo los casos reales y efectivos que estamos conociendo y no situaciones hipotéticas de personas perfectas, ¿no?
Y esto es importante y es una idea que también dice el texto, que es con respecto a estas ideas impuestas que nos conducen a defender que una persona juzgadora prudente desarrolla su intelecto de modo sensible. Es decir, cuando hablamos de modo sensible y que se relaciona con este contenido ético del desarrollo de nuestra profesión, es que no desatiende a sus emociones y juzga desde su experiencia la vulnerabilidad humana, es decir, no lo hace exclusivamente desde un punto de vista objetivo del derecho. Todo lo que hemos revisado hasta este punto sobre cómo nosotros entendemos el ejercicio sensible del derecho, sea como juzgador, sea como abogado, como abogada, litigante, es decir, teniendo en cuenta esta ética, teniendo en cuenta diversos valores éticos en la forma en que nosotros ejercemos el derecho, y este cuestionamiento al derecho objetivo no implica de todas maneras que las reglas no nos puedan, que no debamos seguir las reglas o que no puedan determinar completamente la solución de un caso. No significa que éstas sean inútiles. El mismo autor, Nussbaum, destaca algunas ventajas de las reglas. Las reglas sirven, en primer lugar, a las personas con escasa experiencia y que no han configurado aún sus habilidades y virtudes prácticas. Estas personas pueden precisar seguir el juicio de otras personas. En segundo lugar, las reglas sirven a la judicatura ya experimentada, pues funcionan como resúmenes de los aspectos que suelen ser relevantes, de modo que se ahorran tiempo, y es frecuente que la judicatura carezca de tiempo, y probablemente ustedes alguna vez se lo han mencionado, y en el análisis del caso. Las reglas pueden evitar errores cuando las circunstancias exigen decidir rápido, y esto es muy importante. Una tercera ventaja de las reglas, señala Nussbaum, es que brindan seguridad jurídica y fomentan la imparcialidad de las decisiones, en el sentido de que evitan que las pasiones deformen el juicio. Es decir, cuando yo les hablo que desde la judicatura debemos actuar de una forma sensible, en ningún caso me refiero en el punto del sentido pasional, es decir, que yo llegue a fallar no teniendo en cuenta el derecho y exclusivamente en virtud de aquellos criterios de carácter subjetivo que pueda yo tener a la hora de juzgar como juez o como juez. Si en ningún sentido buscan que se deforme el juicio por estas inquietudes de carácter pasional. A partir de esto expuesto, concluye que cuanto más se desarrollan las virtudes de la persona juzgadora, gracias a esta prudencia que se va generando por la experiencia profesional, menos va a necesitar del auxilio de las reglas, aunque siempre las reglas van a ser necesarias porque las personas humanas no pueden convertirse en juezas perfectas. Esto es lo que quería conversarles el día de hoy sobre, por lo menos, la introducción a lo que nosotros entendemos como la hermenéutica, lo que entendemos como la ética jurídica y cómo se relaciona con la praxis del derecho o el ejercicio del derecho, por lo menos en un principio, como clase introductoria, aquello que nosotros estamos conversando. Les voy a subir algunos apuntes a la plataforma para que los puedan revisar, cuando ustedes puedan, ¿no? Y aparte les quería mencionar, por si no lo conocen, pero de todas maneras se lo voy a subir a la plataforma, el programa de esta asignatura de ética jurídica o de hermenéutica jurídica. Lo que busca en un principio, si bien les dije como en un principio de la cátedra o de la clase del día de hoy algunas cosas, pero busca que el alumno y la alumna en la temática de conflictos que involucran el desempeño de la profesión de abogado y abogadas, lo haga con un amplio enfoque desde el análisis de la ética profesional, como en el ejemplo que veíamos recién con respecto al ejercicio de jueces o juezas de forma sensible, y se pretende que la alumna o el alumno comprenda y aplique desde un informe teórico-práctico las regulaciones existentes y las temáticas en que se centra la discusión actualizada respecto del ejercicio de la profesión de abogadas y abogados en los diferentes ámbitos del desarrollo profesional. Hoy día nosotros conversamos de forma previa, ¿no? Como conocimos este personaje de Aurelio, María, ¿no? De diversas discusiones que se podían dar con respecto a la ética y especialmente enfocado al día que estamos viviendo, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y yo les conversaba cómo se daba esta discusión de la relación de la ética profesional, la ética en la praxis profesional del abogado y de la abogada, con el ejercicio de los derechos humanos, como así también como nosotros entendíamos la ética, y a la vez cómo nosotros distinguíamos el ejercicio que nosotros queremos hacer como abogadas y abogados, no como meros
ejecutantes de normas o como meros conocedores técnicos de la norma, sino que conociéndolas y juzgando sensiblemente, sea como abogada o abogado, podamos ejercer el derecho estableciendo y valorizando la normativa y entendiéndola e incorporando este valor de la ética. Dentro de estos objetivos generales que tiene este ramo, nosotros buscamos conocer la profesión de la abogada y el abogado y sus diversos contextos, identificar ciertos deberes éticos de la profesión y comprender destrezas para el ejercicio ético de la profesión. En principio, vamos a conversar algunos principios como los que estábamos conversando hoy día con respecto a la ética, la profesión del abogado y de la abogada, de la conceptualización, funciones, relaciones profesionales, colegios de abogados. No le voy a dar mucho tiempo a eso, se los voy a indicar y se los voy a conversar, pero considero que eso no es el centro de esta asignatura. La formación profesional, la enseñanza del derecho, perspectivas de la formación de la enseñanza del derecho, nuevos paradigmas, que son los que estamos conversando hoy en día con respecto al ejercicio ético del derecho y el ejercicio académico. El código de ética, que lo voy a mencionar en cuanto a su contenido histórico y sus principios, las relaciones, y esto tiene que ver con respecto a este principio de la ética de la y el abogado, entre abogados y clientes, derechos y deberes, confidencialidad, conflictos de intereses y la publicidad en la profesión. Él y la abogada en el proceso, relación con la administración de justicia, vinculación con terceros, derecho y globalización, discusión actual, bioética, medio ambiente y tecnología, y responsabilidad profesional, que tiene que ver como consecuencia de todo este ejercicio que nosotros hemos conversado hasta este punto, sobre el secreto profesional, cobro de honorarios y conductas negligentes en un principio. La metodología de la enseñanza van a ser clases teóricas, grabadas en un principio y luego ya participando con ustedes en clases de una manera más activa. Les voy a subir algunas lecturas a la plataforma que ustedes tienen de intranet de la Universidad de Tarapacá y eventualmente pudiéramos también ejercer algunas simulaciones y juego de roles, ¿no? Y es algo que quizá vamos a tener que conversar a la hora que nosotros podamos decidir de qué forma vamos a realizar ciertas evaluaciones. Así que como primera cápsula voy a dejar esta cápsula nuevamente indicando la importancia del día de hoy, indicando la importancia de la relación entre el ejercicio del derecho y la ética, y lo importante que es que nosotros entendamos qué verdaderamente escogemos cuando escogimos la carrera de derecho, y que no nos convirtamos en este personaje que conversábamos al principio de la cátedra, que es Aurelio, que solamente cree que es un ejecutor del derecho, que no tiene participación en sus decisiones porque el marco jurídico o el marco normativo le entrega toda la posible decisión y que solo su único interés en el ejercicio de esta profesión es un interés de carácter económico. No debiéramos convertirnos en ese personaje que por demás no va a tener ninguna relevancia en la historia de la generación del derecho, y probablemente su paso en la profesión va a ser un paso bastante poco relevante, y probablemente espero que ninguno de ustedes espere o quiera ser este personaje Aurelio, es decir, este mero ejecutor tecnócrata del derecho, ¿no? Sino que nos convirtamos en verdaderos pensadores y pensadoras que en el ejercicio que vamos a hacer de nuestra profesión siempre tengamos incorporado esta sensibilidad, siempre tengamos incorporado el valor de la ética, y que todas nuestras decisiones se lleven considerando que estamos defendiendo, somos los abogados de los terceros que no se pueden defender, y los intereses de estos terceros limitados por el interés de la sociedad, ¿no? También pensar en el interés total, no exclusivamente en mi interés, no exclusivamente en el interés de mi cliente, sino también en el interés de la sociedad como un todo. Y eso me va a establecer ciertos marcos y límites en el ejercicio de la profesión. Entonces esta sería la primera cápsula. Les voy a seguir grabando otras cápsulas durante la semana para que sigamos conversando, y idealmente, ojalá pronto, los pueda conocer en clase. Nos vemos. Chao.